Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí, profesor. profesor, Sí, te buenas escuchamos. tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Bien, ¿y Buenas, Bien, bien. ustedes? Todo bien, profesor. Me alegro. buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Un gusto. Igualmente. Bueno, me presento. Mi nombre es Giancarlo Camperi. Soy abogado y soy economista. Tengo una maestría en administración de empresas y también una maestría en desarrollo social, en microfinanzas y desarrollo social. Actualmente estoy trabajando en la tesis de mi doctorado. Trabajo como consultor principalmente y como docente, como consultor para empresas, pymes y también para organismos de cooperación internacional, a través de ellos a instituciones públicas. Y bueno, el tema de la planificación estratégica, liderazgo, gestión por resultados son temas que me acompañan desde hace muchísimo tiempo, no solo en la docencia, sino que también en el ámbito profesional, laboral de consultoría, porque hay muchísimo por hacer ahí todavía en ese tema y es muy necesario. Hoy vamos a empezar a descubrir acerca de la importancia de la planificación estratégica y el liderazgo, obviamente, que es fundamental para que las instituciones cumplan con su misión, ¿verdad? Ahí tienen mis datos de contacto, o sea, mi dirección de correo electrónico, si es que alguien quiere escribirme, hacer alguna consulta, siéntanse libres de tomar contacto conmigo. Les comento que vamos a tener dos grandes bloques en este módulo, en esta clase. Por un lado, todo lo que tiene que ver con planificación estratégica, que incluye gestión por resultados también, y el segundo bloque, que es de liderazgo. Al cerrar el primer bloque de planificación estratégica, vamos a tener una evaluación parcial. Las evaluaciones van a ser cuestionarios de selección múltiple y en la parcial, vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con planificación estratégica y en el examen final, si bien va a tener una cobertura global, o sea, va a volver a entrar planificación estratégica, pero también el tema de liderazgo, obviamente, ya habiéndolo desarrollado, y liderazgo va a tener como un peso un poquitito mayor respecto a planificación estratégica en el examen final. Entonces, ese va a ser el método de evaluación, el sistema de evaluación, mejor dicho. Y bueno, entonces, la sugerencia es que presten atención al desarrollo de las clases. Nada de lo que no hablemos no va a aparecer en ninguno de los cuestionarios. Yo creo que va a ser una experiencia de aprendizaje, yo diría, eh, bilateral, no solamente yo enseñando, ustedes también van a compartir sus experiencias. Así que creo y estoy seguro que va a ser una experiencia muy rica de aprendizaje, porque supongo que muchos de ustedes están en la función pública, como vamos a abordar el tema de la planificación estratégica desde la perspectiva del sector público principalmente, pero no excluyentemente. O sea que vamos a también hablar de la planificación en el sector privado. Pero, como verán, este enfoque planteado principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo con su modelo de gestión para resultados, nos lleva mucho hacia el lado del sector público. Así que espero que sea una experiencia de aprendizaje mutuo y por sobre todas las cosas rico en experiencias y en todo lo que tiene que ver también con la parte conceptual. Entonces, para arrancar, arrancamos con esta pregunta y pueden responder en el chat brevemente y los que quieran pueden hablar, abrir el micrófono y compartir. La pregunta es esta. ¿Qué entendemos por buena gestión del sector público? No solamente tenemos que estar del lado del sector público para poder responder. Como ciudadanos podemos tener una opinión respecto a cómo medimos una buena gestión dentro, o sea, en el sector público. ¿Cómo yo puedo medir la buena gestión del presidente, del ministro, de la Corte Suprema? Porque el sector público no es solamente poder ejecutivo, estamos hablando de los tres poderes: justicia electoral,
poder legislativo. ¿Cómo medimos o qué entendemos por buena gestión? ¿Qué es lo que generalmente tiene que pasar para decir, ah, qué bueno, muy buena gestión? O lo contrario, que es lo más habitual, ¿verdad? Pasan un montón de cosas y calificamos como mala gestión. Así que cuéntenme, por favor, qué entienden acá en el chat, como les decía, o aquel que quiera abrir micrófono, adelante con eso. ¿Cómo, qué entendemos por buena gestión? Piensen ahí un ratito. Yo diría que buena gestión es aquella que se desempeña con transparencia, o sea, los datos son abiertos. Entonces hay como una rendición de cuentas. También creo que se tiene en cuenta la eficiencia a la hora de destinar el presupuesto. O sea, por ejemplo, reducir, digamos, la burocracia. Ok, Y también más enfocado a las personas en el sentido social, no tanto, bueno, sí, es una cuestión ideológica, pero en lo social más que en el capital privado. bien, bien, Margaret, vos introdujiste varios atributos. Transparencia, eficiencia en el uso de los recursos, enfoque hacia las personas, no tanto hacia el capital. Eso es lo que dijo Margaret. Acá Hilda escribió, cuando el Estado usa bien el dinero público. Otra vez, la eficiencia, ¿verdad? Para solucionar los problemas reales. ¿Ok? Otras opiniones son todas muy válidas. Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Hola Jessica, Sí, adelante. te comento, profe, como que en palabras puntuales, eficacia, por otro lado, el término eficaz también pudiera ser llegar a los resultados, a los objetivos propuestos con la menor cantidad de recursos posibles y, como bien mencionó también la compañera, el gobierno abierto. ¿Mm? Creo que el 8 de septiembre se recuerda eso. Correcto. Eficacia, eficiencia, transparencia. Muy bien. Acá dice, tenemos varios aportes ya. Suni dijo cuando se llega al resultado deseado. Amilcar se refiere a la capacidad del Estado y sus instituciones para administrar los recursos públicos de forma eficiente, transparente, justa, orientada a generar un impacto positivo. Está súper bien y completo. Lo que no quiero es que copien de internet o le pidan a la IA que responda. Yo quiero saber cómo ustedes lo ven. Gloria dijo eficiencia, transparencia, que cumpla las necesidades de los ciudadanos. Alguien cuyo nombre no se ve ahí. Al buen uso de la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, equidad. Buenas Dice tardes. Yemima. Hola Roberto, termino de leer este y te doy la palabra. Sí, pa. Yemima dijo buena gestión del sector público. Podemos entender como los servicios eficientemente prestados por los funcionarios y los responsables, los cuales se miden por los resultados que expresan, lo demuestran los usuarios del servicio público. ¿Ok? Roberto, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Un gusto. De Igualmente. Benjamín, de Benjamín Acebal, te saludo, profe. Ah, muy bien. Bienvenido, qué gusto desde Benjamín Acebal, del otro lado Eh, del río, al otro lado del puente. del puente también. Yo creo que gestión, así hablando a grandes rasgos, en todas las dimensiones posibles, o sea, en todos los lugares. Yo creo que hoy día se usa la palabra empatía, que significa el de poder hacer bien con lo que es la disciplina, en la acción, la prevención y en los resultados. Una buena gestión, pues, significa disciplina para organizar y llevar a cabo eso, una buena acción para poder ejecutar eso y después el resultado. Todo tiene que ir hilado, ¿verdad? Para que haya una buena gestión. Eso ya implica servicio, eso ya implica toda la atención posible a lo que es la gestión. El problema, la solución del problema, las herramientas para llegar a eso. Eh, Todo eso porque justamente hoy día la gestión es un problema social ya, no pasa más por el sector público nomás, sino pasa ya por varios actores que hoy
dependen mucho de eso, porque en el sector privado también significa mucho la buena gestión, pero la buena gestión también significa que un vendedor organice, que un vendedor, por ejemplo, un vendedor independiente que se organice bien, que pueda administrarse bien, que pueda ofrecer un buen producto, una buena atención, Ok. así. Gracias, Roberto. Para ir dándole oportunidad a otros compañeros, no sé si ya está bien eso. Gracias, Roberto. Profesor, Ada dice, permiso. Rolando, adelante. Vamos a hacer intervenciones breves, por favor. Sí, sí, no solamente quería comentar algo. Creo que la gestión o la buena gestión también se diría gestionar el personal, no necesariamente la parte económica, porque puede ser una buena dirección económica, pero una mala gestión en temas de recursos humanos también. Claro que sí. Gestión abarca todo, no es solo lo presupuestario, lo financiero o incluso de los resultados nomás. Si uno hace una buena gestión, tiene que abarcar todas esas dimensiones. Gracias, Rolando. Ada decía hacer que las cosas sucedan. Alba, María, desarrollo de estrategias para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, transparente y sostenible. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Ahí, Jessica, enfocada a resultados. Sí, súper bien. Efectivamente. Bueno, yo digo, todo lo que ustedes aportaron es acertado. Nadie eh, tiene una idea que está totalmente fuera, o que está fuera, mejor dicho, de lo que realmente tenemos que entender como buena gestión. Pero vamos a ir profundizando y tratar de encontrar el foco, el punto, la raíz de este tema. Y después vamos a ir viendo que los atributos que ustedes mencionaron, algunos tocan muy de cerca la raíz, otros están así como de una manera un poco más transversal. Pero vayamos viendo, ¿sí? Esa era una buena pregunta para iniciar la clase, porque a la vez queremos queremos conectar la planificación con la buena gestión. ¿Ustedes creen que podemos tener una buena gestión sin planificación? ¿Les parece que sea posible? No, profe. No, Ok, Sony. Alguien que sí crea, en general yo creo que las respuestas van a ser no, ¿verdad? Pero alguien que sí crea que sí se puede gestionar adecuadamente sin hacer una planificación en serio. Ok. Si están haciendo este curso y dicen que la planificación no es importante, empezamos un poquito mal, pero no importa si empezamos mal. Después la idea es que podamos rectificar por el camino. Pero en realidad sí, y en coincidencia con lo que dijeron ya algunos de los compañeros, es muy difícil llegar a una buena gestión sin una adecuada planificación. La planificación es ordenar las cosas, definir el camino. Esa es como la definición de planificación, ¿verdad? En sentido amplio, en sentido así coloquial tal vez, ¿verdad? Ahora, la pregunta también que tenemos que hacernos sí o sí es, ¿qué tan bien están planificando nuestras instituciones? Seguramente muchos de ustedes trabajan en el sector público y tienen experiencia viviendo, haciendo, implementando planificación. Cuéntenme qué piensan. ¿Estamos planificando bien? ¿Estamos planificando a medias? ¿Qué piensan? ¿O no estamos planificando? Cuéntenme, por favor. No, sin comprometerse. Nadie va a decir yo soy de tal lugar, de tal dependencia y no estamos planificando nada. Acá Se yo lo que planifica escucho, muy a media algunas veces, profesor. ¿cómo lo ves? ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Se le pone a personas que de repente no realizan ese tipo de funciones o no saben cómo organizar la parte humana que tiene. En ese O sentido, y sea, no puede planificar bien. Rolando, lo que vos decís entonces es que no es una función prioritaria y muchas veces improvisamos o las autoridades improvisan y ponen a gente sin experiencia en esa área. Exactamente. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar algo?
respecto a la planificación real en sus instituciones? O como lo ven, ni siquiera tienen que ser funcionarios, sino que ¿cómo lo ven como ciudadanos? El Tribunal de Justicia Electoral, por ejemplo, tiene muy buena planificación. Ahí te estábamos escuchando y se cortó. De repente le escuchamos a Dayana, me parece, ahí de fondo. Por favor, aquellos que no están usando la palabra, no están interviniendo, por favor, pueden bajar su micrófono, por favor. O sea, silenciarlo, quiero decir. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Estamos planificando bien? Última, una multiplicación. Mucho ya para. Ahí está, gracias, Dayana. ¿Quién más quiere aportar? Sí, Yo adelante. quería aportar el tema, por ejemplo, de la planificación que hace la justicia electoral, por ejemplo, en establecer un calendario electoral el cual da muy buenos resultados. Yo puedo hablar de mi punto de vista particular porque te ayuda a organizarte. Gracias, es verdad. Tener ese calendario es fundamental, si no, ¿cómo sería, verdad? Tenemos que tener un calendario de corto, mediano y largo plazo también. ¿Alguien más que quiera aportar acerca de la planificación? Ahí Amilcar tiene un aporte. Es el proceso sistemático de definir objetivos, analizar el estado, el contexto actual, determinar las acciones. Pero la pregunta apunta más que nada a cómo ustedes ven la planificación en sus instituciones. O si no son parte de ninguna institución, cómo ven la planificación del Estado. Por ejemplo, desde la perspectiva a nivel local, pueden decir, bueno, yo vivo en tal ciudad, como por ejemplo Benjamín Aceval, y yo veo que acá no se planifica, o al contrario, sí se planifica. Eso es lo que quiero saber, de la realidad quiero partir, no del concepto propiamente. ¿Cómo lo ven? Intervenciones cortitas, por favor. Sin una planificación sería un caos. Sí o sí, uno tiene que planificar, puede ser corto, mediano o largo plazo. Correcto. ¿Y cómo ves que se está planificando ahora mismo? ¿Vos dónde trabajas, Gloria? Ahí te escucho, profesor. Sí, ¿cómo Yo ves que trabajo, se está... Adelante. nosotros nuestro trabajo de corto plazo, es el día a día, pero después tenemos una planificación general, que ahí Ok, ya es la rendición de lo planificado, vamos a decir. ok. ¿Alguien más que quiera aportar su experiencia o su visión de cómo estamos planificando como Estado, como institución? Cuéntenme. Bien. Entonces vamos a entrar en las definiciones. Acá reitero, los aportes que tienen más valor son aquellos que se basan a partir de sus propias experiencias y sus propios conocimientos. La parte teórica rígida, dura, déjenla a mi cargo, porque yo tengo bastante de eso. Entonces no sirve mucho para enriquecer la clase que copien y peguen alguna definición y la traigan ahí al chat o lo lean. Lo que sí importa, porque eso es lo que va a enriquecer y va a hacer que esta clase sea que toque tierra y no que esté ahí en el mundo de los libros, no más, o en el mundo de la literatura o de los conceptos. Queremos que sea una clase que esté muy en línea con lo que pasa en la vida real. ¿De acuerdo? Ese es el aporte que yo les pido a ustedes y no solamente conceptos que lo leen de algún lado. Entonces sí, ahora sí yo traigo conceptos. ¿Qué es la planificación? Es el proceso de determinar objetivos y definir la manera de alcanzarlos. Objetivo, quiero llegar a tal lugar, quiero, a ver, voy a hablar de objetivos
de mi familia. Quiero que mis hijos sean profesionales, que sean jóvenes y luego adultos, que tengan algún compromiso con la sociedad, que tengan una educación eh, que sea acorde con las necesidades de la sociedad, que aporten, que tengan también a su vez la oportunidad de tener familia, etcétera, etcétera. Esos son objetivos. Yo puedo hablar de objetivos en cualquier ámbito. Puedo hablar de objetivos en una institución, puedo hablar de objetivos en un estado, puedo hablar incluso de objetivos a nivel global, como lo vamos a ver enseguida. Puedo hablar de objetivos si es que quiero festejar el cumpleaños de un familiar. Quiero que el cumpleaños sea lindo, que todos los invitados se diviertan. También estamos hablando de objetivos. Entonces, eso es determinar un objetivo. Y luego defino cómo voy a llegar a esos objetivos. Si se trata del cumpleaños, bueno, voy a asegurarme que dentro de las posibilidades, o sea, de mis recursos, de mi presupuesto, podamos comer rico. No necesariamente tiene que ser abundante o muy costoso, pero que podamos comer algo que esté bien, que le guste a la gente. Eh, Tal vez vamos a necesitar un poco de música, vamos a necesitar sillas, mesas, algún lugar donde los invitados puedan sentarse y estar cómodos. Ay, perdón, salió una llamada. Bueno, ahí vamos viendo cómo la lista de invitados muchas veces tiene que estar bien hecha, porque si invito a gente que no es tan divertida, sí o sí tenemos que involucrarle a alguien que nos ayude a animar la fiesta. Ese tipo de cosas hacen a lo que nosotros definimos como la manera de alcanzar el objetivo de tener un cumpleaños divertido, para celebrar la vida de alguien en nuestra casa o donde sea. Entonces, como ven, eso podemos trasladarlo a cualquier dimensión. Si hablamos de una institución pública, tenemos que ver la razón de ser de esa institución. ¿Para qué existe esa institución? ¿Cuál es la razón que le dio vida, que le dio nacimiento? Y sobre esa base podemos construir objetivos de corto, mediano y largo plazo en relación a esa necesidad, brecha o expectativa que le dio sentido, que le dio origen a eso. Entonces, con eso podemos definir, como les decía, los objetivos de la institución. A nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, o también a nivel de áreas temáticas particulares, educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno va definiendo sus objetivos conforme a su naturaleza, a su orden jurídico, su orden legal. Entonces, dicho en otros términos, la planificación implica decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo y cómo debe hacerse. Lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo y cómo debe hacerse. Entonces, la planificación implica establecer el orden de importancia y la articulación de los objetivos y acciones. Porque no siempre tenemos un solo objetivo, podemos tener varios objetivos, varias necesidades, varios objetivos. Que las necesidades pueden convertirse en objetivos. Y como las necesidades son infinitas, me veo en la necesidad de tener al menos unos cuantos objetivos. Pero esos objetivos no pueden estar sueltos y desconectados, sino que tienen que estar articulados. Y tiene que haber una jerarquía. Hay objetivos superiores, objetivos intermedios, objetivos más operativos. Entonces ahí la planificación nos ayuda a ordenar eso de manera jerárquica muchas veces. O también el orden puede venir por el lado de la urgencia. Pero por lo general en una planificación lo que se tiene en cuenta es el orden lógico. ¿Cuál es un objetivo superior? ¿Cuál es uno intermedio? ¿Cuál es uno más operativo? Mediante la planificación también podemos escoger las alternativas más convenientes con respecto a los objetivos. Como les decía, las necesidades son infinitas y por lo tanto podemos tener objetivos infinitos. Pero lamentablemente los recursos nunca son suficientes. Las necesidades siempre van a estar por encima de los recursos. Por eso en economía se habla
de gestionar las necesidades. La economía es una ciencia que nos ayuda a ordenar, entender las necesidades y gestionarlas con los recursos disponibles. Y de eso se trata también en la planificación. Identificamos todas las necesidades, las convertimos a objetivos y luego priorizamos esos objetivos a partir de los recursos que disponemos, de la urgencia y un montón de otros criterios que se pueden definir para seleccionar los objetivos que vamos a perseguir en el corto, mediano y en el largo plazo. Eso también nos lleva a seleccionar los recursos existentes y valorar otros que pudieran estar disponibles además de lo que se dispone. Aquellos recursos con los que cuento hoy y que pueden servir para alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo, pero también hacer una proyección de recursos que vamos a poder usar más adelante para perseguir esos objetivos que definimos. Y en el Estado hablamos de recursos públicos, que provienen principalmente, ya saben, de los tributos, impuestos, tasas, patentes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y a su vez, una buena planificación tiene que tener plazos, porque sin plazos estamos hablando de pura literatura. En realidad vamos a ir viendo qué otros elementos tiene, pero la planificación en sí es pura poesía si no tiene algunos elementos que acompañen y definan y establezcan un marco temporal, un marco que defina mejor el alcance, etcétera. Sin eso, entonces es puro discurso. Y de discurso estamos cansados, seguramente van a decir algunos. Queremos acciones, queremos resultados. Nilda, te escucho. Breve, por favor, Nilda. Sí, buenas tardes, profesor. Hola, Quería Nilda. acotar nomás que a nivel local lo que se da mucho es en cada elecciones y las nuevas autoridades que suben planifican muchísimas cosas, pero justamente no planifican bien. Entonces, cuando asume en las próximas elecciones, ya que son apenas 5 años, ¿verdad? Cuando asume otro equipo en el siguiente periodo, esa planificación que se hizo se pasa de largo, ¿verdad? No se ejecutan muchas de las cosas que se proyectaron. Eso pasa mucho a nivel local, ¿verdad? Generalmente más a nivel local se ve eso. Nada más eso, profesor. En todos los niveles se ve eso. Lamentablemente, como electores, somos un poco ingenuos durante la campaña y nos dejamos seducir por aquellos candidatos que hablan bien, que tienen un buen discurso, que hacen promesas así, parece luego que nos van a resolver la vida. Claro, no voy a generalizar. Obviamente también hay que decir que hay una masa crítica que está creciendo. Pero todavía yo me animo a afirmar de que no somos todavía muy buenos electores. No es la regla. O sea, hay ciudades a nivel local, como decía la compañera, hay ciudades donde hacen o hicieron muy buenas elecciones, pero en otras no ocurre todavía eso. Entonces nos dejamos seducir por palabras bonitas, con promesas que pareciera que van a resolvernos todos los problemas, pero a la hora de la verdad nos encontramos que los problemas siguen estando ahí, incluso empeorados, incluso agudizados, y nos duelen más cada vez estos problemas, ¿verdad? Y podemos hablar de muchos. Para mí, uno de los grandes problemas de nuestro país tiene que ver con los bajos niveles educativos que estamos logrando, ¿verdad? Esa es como la base, el problema base, junto con la salud, que también es el descuido de la salud pública que nadie aquí puede hoy afirmar, aunque hayan avances o retrocesos, nadie puede afirmar que estamos súper bien en ese sentido. Entonces ahí hay dos grandes problemas de base que repercuten en un montón de situaciones y otros problemas. Seguridad, trabajo, qué sé yo, incluso cuestiones relacionadas a recreación. No, tal vez no estamos usando adecuadamente nuestro tiempo libre, y todos los otros problemas que ustedes quieran plantearlos, ¿verdad? Y tiene que ver con esto del no tomar muy en serio el tema de las elecciones en el momento que tenemos que elegir a nuestras autoridades.
¿Por qué nos dejamos llevar por la poesía, por el discurso, por las lindas palabras? O si no, nos dejamos engañar con otras cuestiones que tienen que ver más que nada con promesas de trabajo o cosas así. En fin, son desafíos que tenemos que ir superando a medida que vamos avanzando, ¿verdad? Pero les decía, entonces la planificación implica definir plazos. No podemos decir, sí, voy a hacer, pero ¿cuándo va a hacer? Porque si se trata del próximo año o de aquí a 10 años. Y también implica llegar a un punto más operativo, en donde se puedan asignar tareas y responsabilidades en diferentes niveles de la organización. Una organización generalmente tiene 3 niveles al menos. El nivel superior, las máximas autoridades, un nivel intermedio, donde están directivos de, de áreas más operativas, y luego está ya el ejército, los soldados, ¿verdad? Entonces son 3 grandes niveles y las tareas, las responsabilidades se distribuyen conforme a las reglas establecidas o preestablecidas en cada institución, manuales de funciones, manuales operativos y también las necesidades de cada día. Yo no le asigno a alguien que no tiene las capacidades ni el cargo, no le puedo asignar algo muy complejo, sino que tiene que asumirlo a alguien que tiene un cargo, mayor responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, también, y esto parte desde la planificación misma, ¿verdad? Ustedes cuando hacen MESIP, macroprocesos, procesos, subprocesos, las actividades, todo eso vamos ya también asignando las tareas, o cuando escribimos nuestros planes estratégicos u operativos, siempre hay una columna ahí de responsables, y la responsabilidad recae en áreas como direcciones generales, coordinaciones, direcciones, jefatura, departamento, todo dependiendo del nivel de compromiso o nivel de responsabilidad que se está asignando. También, ¿cómo vamos a controlar? Porque el control es fundamental, ¿verdad? Si es que yo no tengo mecanismos de monitoreo, de control, y tengo una lista larga de cosas que quiero hacer, que están relativamente bien ordenadas también, pero si no hay un sistema, si no tengo un sistema de medición que me diga si estoy yendo bien o estoy yendo mal, si estoy avanzando o estoy retrocediendo, entonces ahí difícilmente se puedan tomar decisiones acertadas, mucho menos decisiones de corrección, ¿verdad? De corrección de la ejecución, me refiero, ¿verdad? Entonces, sistemas de monitoreo, de control, son fundamentales. Todo esto es planificar. Todo esto es planificar. Vamos a ver que sin estos elementos la planificación es incompleta. Y la planificación nos plantea 3 grandes preguntas. O sea, cuando ustedes escuchen hablar de planificación, acuérdense de estas 3 grandes preguntas, porque son las preguntas básicas de la planificación. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Y cómo podemos llegar? Y la primera pregunta, ¿dónde estamos?, no es otra que el diagnóstico. Un diagnóstico que sí o sí se tiene que hacer para conocer la realidad o del estado o del municipio o del departamento o de la institución o de lo que fuere, el área que fuere. ¿Dónde estamos? Cuando nosotros tenemos permanentemente dolor de estómago, ¿ya? Voy a poner un ejemplo humano, de las ciencias humanas y no de las ciencias sociales, para trasladarle algo que seguro, con seguridad todos vivimos. Me duele el estómago permanentemente y tengo acidez. Y entonces me voy al doctor, ¿verdad? Y le digo, doctor, me duele mi estómago. ¿Y qué comiste? Me vas a empezar a hacer unas preguntas. Y me va a auscultar. O sea, seguramente me va a pedir que me acueste en una camilla y me va a empezar a palpar el abdomen. Y me va a preguntar, ¿acá te duele? ¿O acá te duele? Y también va a agarrar su estetoscopio y va a escuchar si es que hay gases, pero a la par seguramente nos va a escuchar el corazón, nuestro pulmón, o sea, va a ser una evaluación completa. Y no se va a quedar solo con eso, tal vez con eso ya tiene una pista de cuál es la causa de mi dolor de estómago recurrente, sino que también va a pedirme seguramente una serie de análisis. Cuanto menos me va a pedir laboratorio para ver cómo estoy en varios
criterios, en varios ítems. Hemoglobina, todo lo que tiene que ver con la parte metabólica, azúcar, grasa, colesterol, triglicéridos, todo eso me va a medir. Además, seguramente me va a pedir examen de orina y tal vez ese también, porque tiene que ver con el estómago. Y además, probablemente si escuchó algo medio que le llamó la atención cuando me estaba ocultando, tal vez me va a pedir también una radiografía de tórax. Y si hay algo más complicado, incluso me va a pedir tomografía, resonancia y ecografía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso para poder definir el dónde estamos, cuál es la situación de hoy, ahora. Todavía no me va a diagnosticar nada. Probablemente si me da una medicación va a ser para calmar los síntomas, para calmar el dolor, a menos que lo tenga súper bien claro, ¿verdad? Que también puede ser. Pero por lo general, los médicos hacen todo ese proceso, aplican ese protocolo para poder tener más claridad sobre qué es lo que le está pasando a esta persona, a este mi paciente. Y lo mismo pasa en el ámbito social y lo mismo pasa en el ámbito de la planificación. Yo no puedo decidir como institución, como máxima autoridad, vamos a hacer tal cosa y tenemos que lograr aquello o lo otro, si no hacemos un análisis profundo de nuestra realidad. La foto actual completa, no parcial, donde la mitad nomás se le da a la mitad y la otra mitad queda afuera. La foto completa, nítida, cuanto más nítida mejor, con la mejor cámara posible. De ese modo entendemos cuál es la realidad de la institución o de la ciudad o del departamento o del país. Y no es fácil hacer esto. Muchas veces queremos hacerlo rápido o ni siquiera lo hacemos y directamente vamos y definimos objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Pero ¿cómo vamos a poner objetivos si es que no definimos primero dónde estamos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cuál es nuestra situación? Entonces, a partir de ahí, el médico, con los resultados que le llevamos a una segunda consulta, vos tenés tal cosa, tu problema es gastritis, tu problema es reflujo, no sé qué cosa, y ahí recién te va a dar la medicación correcta y adecuada. Y te indica además, tenés que evitar las frituras, tenés que evitar las grasas, evitar también tomar lácteos en exceso, porque también la lactosa puede hacerte mal. Ahí recién sabemos hacia dónde tenemos que ir, cuál va a ser el camino también para recuperar la salud, esa salud que alguna vez fue espectacular cuando éramos jóvenes, pero ahora empieza a debilitarse. Entonces, lo primero, el dónde estamos, la radiografía o la foto completa, el diagnóstico, con todas las herramientas posibles. Y en el ámbito social, para planificación estratégica, usamos también herramientas de diagnóstico. Entrevistas a profundidad, una de ellas, encuestas, observación, revisión de la documental y también de literatura para poder contrastar con lo que encontramos versus lo que debería ser. Poda, análisis Pestel. Vamos a ir, no se preocupen que vamos a ir haciendo un recorrido sobre estos temas a lo largo del desarrollo de nuestras clases. Pero entonces, noten que así como en las ciencias naturales o ciencias básicas, también en las ciencias sociales contamos con herramientas para poder conocer a profundidad la realidad. Y son herramientas que tenemos que echar mano siempre. E idealmente de manera complementaria y no solamente una sola herramienta. Algunas veces algunos planificadores dicen, ya hice el análisis FODA y ya está todo. ¿Y dónde tenemos certeza que el análisis FODA haya sido suficiente, que se haya hecho de manera exhaustiva, de manera participativa, o solamente se le hizo una entrevista a alguien y sobre esa base construir el FODA? Son cuestiones que siempre hay que cuidar de modo que tengamos la película completa. Hay veces, les doy un ejemplo, una institución que dice, si yo voy a hacer encuestas, pero agarro y pongo en mi encuesta nombre, apellido, número de teléfono, número de cédula de identidad, correo electrónico, dirección. O sea, le estoy pidiendo por favor que me cuente toda su vida, que se identifique claramente. Y ese es un problema, es una barrera a la hora de que la gente sea honesta, diciendo lo que piensa, lo que ve, lo que siente,
lo que identifica como problemático o como fortaleza también, ¿verdad? Por eso que es importante, muy importante, aplicar estas herramientas de la mejor manera correcta, la manera correcta, de la mejor forma, para que sea útil, o si no, es sesgado. ¿Saben lo que significa sesgado? Tiene una inclinación hacia algo, que no necesariamente sabemos muy bien, pero tiene una inclinación hacia un lugar, eso es sesgado. Y un sesgo es que no quieran decir todo lo que quieren decir, porque le estamos pidiendo hasta su radiografía de tórax a la hora de pedirle que complete una encuesta. Laura, te escuchamos, Laura. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Ingresé un poquitito tarde. Profesor, Está bien, yo sé que Laura. estamos iniciando recién, pero a mí me gusta preguntar. Yo conozco las Claro. herramientas que son la idea de lluvia, perdón, la lluvia de ideas, la encuesta, el análisis FODA, y para hacer para saber dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo podemos llegar, qué más tipos de herramientas tenemos para hacer una planificación. Bueno, lluvia de ideas no es necesariamente una herramienta de diagnóstico. Puede ser para la planificación, sí, en el momento de la formulación. Pero otras herramientas, PESTEL, análisis político, económico, social, tecnológico, ese es PESTEL. Otra herramienta que se suele usar mucho es más en el ámbito privado, las 5 fuerzas de Porter. Ahí entran las cuestiones relacionadas a la competencia, un montón de cuestiones o elementos relacionados al mundo corporativo o empresarial. Y hay otras herramientas que se utilizan, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis de pescado, el diagrama de pescado, que también es un análisis de causa-efecto. Esas son herramientas muy poderosas para poder entender cómo se conectan los problemas. Porque ningún problema aparece de manera aislada y solita, está allá mirando desde arriba. Todos los problemas tienen conexión o interconexión. Entonces, el árbol de problemas o ese análisis de diagrama de pescado, Ishikawa también se llama, por su autor, nos ayuda a hacer todas esas conexiones o vínculos y sirve mucho para encontrar el problema raíz por sobre todas las cosas, porque puede ser que yo quiera atacar síntomas nomás y si yo solo ataco los síntomas, entonces el problema persiste, la causa sigue estando ahí. Por lo general se busca resolver la causa de fondo y con eso resolver los problemas que son más acuciantes. Jessica, Sí, profe, quería hacer una consulta nomás referente a lo que mencionaste de la sensibilidad de ciertos datos, ¿verdad? Pasa que, por ejemplo, cuando se trata una cuestión de individualizar, me refiero que, por ejemplo, a datos puntuales, como es rango de edad, sexo y todo eso, ¿cómo se puede manejar eso, profe? Porque de alguna forma, pues representa también una base de datos acorde al proyecto que se quiera implementar, ¿verdad? sí. Bueno, la cuestión es anonimizar cuando es necesaria que los datos sean anónimos, que no tengan forma de que le podamos identificar a alguien. Entonces, tratar de que el manejo de los datos, o sea, por un lado podemos preguntar si se trata de una encuesta de relevamiento de datos. Hay una ley que no es tan vieja de manejo de datos que tenemos que tener siempre presente. Podemos en la próxima clase seguramente revisar algunos elementos de esa ley para tener mayor claridad y responder mejor a tu pregunta. Pero sí hay un compromiso a partir del momento que estamos relevando información con datos que nos permiten individualizar a la persona y hay responsabilidades que tienen que considerarse seriamente. Pero digo, yo estoy hablando nomás desde la perspectiva de pedir opinión eh, para un determinado tema. ¿Cuáles son las dificultades o cuáles son las características de la cultura organizacional en nuestra empresa? Digamos, esa es la pregunta. Y tal vez hayan elementos muy positivos, espectaculares de la cultura, pero también hay elementos que limitan o que obstaculizan que ciertos resultados sean más favorables o sean más efectivos. Y entonces ahí aparece el desafío de que si le pregunto quién sos, cómo te llamas, no me va a querer contar.
Y ahí es donde empiezan los sesgos. O sea, no tengo el panorama completo porque le pedí nombre, apellido, número de teléfono, quién es tu cuñado, no nos sirve ese tipo de datos sesgados o parciales. Tenemos que tratar de, en ese caso, cuando se trata de información un poco sensible, que la gente no va a querer decirlo así abiertamente, dejar que la gente se exprese sin necesidad de dar su nombre. ¿Entienden? Te agradezco. Para muchas ideas da este consejo que estás dando justamente. Ok, me alegro que sirva de algo. Sigue Laura, ¿verdad? Sí, profe, una consulta más. La Claro. encuesta es una herramienta también y la encuesta sirve, por ejemplo, en todas las instituciones públicas hoy en día tienen no es su encuesta, pero la estadística. La Ujú. estadística, todos están publicados sus estadísticas. Por ejemplo, electoral, de economía, de cuántos hombres somos, cuántas mujeres somos, el INE, por ejemplo. Y la estadística es una herramienta para saber dónde estamos, a dónde queremos ir o cómo podemos llegar, o solamente en una parte podemos utilizar eso, ya que son No, datos públicos. sí, las estadísticas son fundamentales. Pero muchas veces dicen, a mí no me gustan las estadísticas, vamos a escuchar, las estadísticas mienten. Las estadísticas tienen sus problemas, porque muchas veces utilizamos unidades de medida como el promedio, que tiende a ser un dato un poco mentiroso. El promedio pues no nos muestra los extremos, sino que el punto medio nos muestra. Y ahí tenemos que saber contextualizar y entender qué es ese promedio, ¿verdad? Pero las estadísticas son fundamentales. Y siempre tiene que, cualquier análisis que hagamos, diagnóstico, tiene que apoyarse en datos cuantitativos y datos cualitativos. Los cuantitativos, las estadísticas nos dan los datos cuantitativos. Y los datos cualitativos son aquellos que podemos obtenerlos de la opinión general de la gente, de la observación, es alto, es medio, es bajo, es desnutrido o es muy nutrido, etcétera. Esas son cuestiones cualitativas que nosotros también tenemos que observar y considerar y que finalmente también pueden volverse en datos cuantitativos. Yo puedo sumar la cantidad de personas que tienen X categoría, X forma de forma física, por ejemplo, y digo, tal porcentaje de personas tiene. Las estadísticas nos dicen muchísimo. Sin estadísticas estaríamos prácticamente en un mundo de ideas, pero sin poder darle peso a cada argumento. Las estadísticas nos dan esa posibilidad. A la hora de priorizar ciertas decisiones, los números son los que tienen que hablar. Gracias, profesor. De no. Bueno, entonces estamos en dónde estamos, ¿verdad? Hablamos de herramientas, estadísticas, un montón de herramientas que nos ayudan a definir dónde estamos. La película completa tiene que escribirse en el diagnóstico, que es la primera parte de la planificación. A partir de esa realidad bien conocida, la realidad cruda puede ser también, a partir de ahí decidimos a dónde queremos ir. Porque si yo recién estoy empezando a gatear, no puedo decir que de aquí a 5 años voy a conducir un Ferrari, porque esa es una mentira. ¿Quién salta en 5 años de empezar a gatear a conducir un Ferrari? No voy a correr la Fórmula 1 de aquí a 5 años. Probablemente voy a poder andar en un triciclo, con suerte. Entonces, partir de la realidad para poder definir a dónde quiero llegar. Eso aplica para toda planificación. Planificación a nivel de familia, planificación a nivel de lo que sea y a nivel de Estado también. ¿A dónde queremos llegar? ¿Vamos a poder llegar a Marte, así como lo hicieron hace poquito los estadounidenses, la NASA? ¿Vamos a poder llegar aquí a 5 años, sí o no? ¿Vamos a poder erradicar la pobreza? A ver, ¿cuánto es el porcentaje de pobreza extrema ahora mismo? Tanto por ciento. Y es factible llegar en 5 años a un 1%. Y hay que ver cómo fue evolucionando y qué factores inciden en la definición de pobreza. Entonces, ¿a dónde queremos ir? A partir de dónde estamos ahora mismo. Y vamos a definir, ahí entra la lluvia de ideas también como una herramienta que puede ser útil para definir hacia dónde queremos ir. Pero una lluvia de ideas que luego tiene que ser filtrada para que sea realista. Cuando decidimos a dónde queremos ir, estamos definiendo los objetivos.
los objetivos superiores, los objetivos intermedios, los objetivos más básicos y también los de corto, mediano y largo plazo. Ese es a dónde queremos ir. Y tiene que ser un ejercicio también participativo, así como el diagnóstico no es un proceso de una sola persona o un equipo de personas que se encierra en una oficina, unas cuatro paredes, como se suele decir, sino que tiene que ser un ejercicio de salir a hablar con la gente, a intercambiar pareceres, a escucharle más que nada. Ni siquiera tengo que opinarlo yo cuando hago diagnóstico, sino que tengo que escuchar, relevar, observar, capturar información. Y de eso luego lo llevo, lo sistematizo, lo ordeno y lo llevo a un conjunto de datos que me permiten construir los objetivos y esos objetivos también tienen que ser participativos. Es un proceso de formulación participativa. Y finalmente, el cómo podemos llegar ya identifica los medios concretos, los recursos que vamos a utilizar, el camino, las estrategias que vamos a seguir. Ahí es donde entra el cómo podemos llegar. ¿A quién le voy a asignar tal cosa? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? Ya suena a algo más operativo, a algo más real también. Laura, Sí, profesor. Le quería consultar nomás. Las audiencias públicas serían una herramienta para saber a dónde queremos ir o cómo podemos llegar también, o dónde las, au- estamos. si se hacen en el marco de una planificación participativa, sí. Pero las audiencias tienen varias funciones, o sea, pueden tener varias funciones. Puede ser de rendición de cuentas, como se mencionó hace rato. Es una audiencia en donde la autoridad de una institución pone a conocimiento de la ciudadanía y de los participantes de la audiencia en particular la ejecución de cierto proyecto, programa o periodo. Pero también puede ser una audiencia pública en donde pido información. Entonces planteo una situación, planteo un proyecto de ley, planteo un tema en concreto, una política pública que está en estudio y la gente opina desde distintas perspectivas, porque tengo que tratar de invitarle a varios sectores, porque una política pública puede afectar no solamente a un sector, sino que a varios sectores. Obreros, vendedores ambulantes, si hablo del transporte público, por ejemplo, usuarios del transporte, conductores de vehículos, a todos tengo que escucharle. La ONG, la iglesia, ¿qué opina de eso? Le invito a toditos y que venga alguien que tiene interés, ¿verdad? Y ahí le pregunto, les escucho, relevo información para definir también hacia el dónde queremos ir. O sea, sirven las audiencias públicas Gracias, para la profesor. planificación. De nada. Bueno, y el cómo podemos llegar, como les decía, es ya ir entrando en cuestiones mucho más concretas, definidas, claras, con responsables, con recursos, financiamiento, con lugares específicos, dónde tiene que hacerse, en cuánto tiempo tiene que hacerse, etcétera, etcétera. Entonces, la planificación surge de una necesidad, no es algo que porque da gusto, porque es un deporte nacional que lo hacemos, ¿verdad? Sino que hay una necesidad de hacerlo. No algo tanto gusto planificar. ¿Verdad? Uno se pone a pensar, muchas veces uno dice, pérdida de tiempo, dirían algunos, ¿verdad? Porque yo ya quiero, yo soy de la acción nomás, dicen otros. Y a mí me gusta hacer, 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 y la planificación no va conmigo. Pero, ¿qué vas a hacer si no sabes a dónde te vas a ir? Hacia dónde tenés que meter tu gol. Porque el arco puede ser acá o puede ser allá, ¿verdad? En el sur, el norte, el este o el oeste, hacia donde esté orientado los arcos, tengo que saber hacia dónde tengo que ir y cómo voy a organizar el equipo también, para que podamos, frente al otro equipo, llegar a los goles deseados. Ahora que terminó el mundial, estamos todos todavía con ese frenesí de los goles. Entonces, hay una necesidad de planificación. El hecho de existir como personas, como sociedad, como comunidad humana, nos exige ponernos de acuerdo. Y el hecho de existir también trae consigo las necesidades, como les decía hace rato. Y si las necesidades están, pero no nos ponemos de acuerdo para ver qué necesidades vamos a atender y cómo las vamos a atender, y etcétera, etcétera, entonces va a ser un desorden. Necesitamos conversar, ponernos de acuerdo, definir los objetivos y finalmente poner en marcha las acciones para lograr esos objetivos. Entonces, toda sociedad humana, sin importar
lo primitiva o lo avanzada que sea, necesita usar herramientas, instrumentos y procedimientos que le permitan obtener acuerdos fundamentales y metas de interés general a fin de desplegar los medios necesarios para alcanzarlos y hacerlos realidad. Las sociedades primitivas ya planificaban, se ponían de acuerdo, tenían, al menos las comunidades indígenas siempre tuvieron a su cacique, a su líder y un consejo, ¿verdad? En el consejo estaban representadas las voces de varias familias. Y así, la antigua Grecia, Roma, van a acordarse ustedes de que también habían sistemas de orden, de planificación. Y eso fue evolucionando. Hoy en día estamos hablando de sistemas de planificación mucho más modernos. Antes no se hablaba de prospectiva, hoy en día se habla de planificación prospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Tratar de predecir al máximo o proyectar el futuro. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años, a 15 años? Hay ciertas herramientas que nos permiten determinar con cierta probabilidad de éxito cuestiones relacionadas al clima, por ejemplo. El clima está mostrando un deterioro importante, el ambiente, el medio ambiente está degradándose y bueno, la ciencia nos hace una muestra, nos muestra cómo podría seguir degradándose si no tomamos acción inmediata en ciertas cuestiones. Entonces, eso es prospectiva en el ámbito ambiental. Y así en cada ámbito económico, social, laboral, también hay proyecciones basadas en datos. El historial nos permite proyectar el futuro y de esa manera se hace la prospectiva y se meten supuestos. Si yo hiciera tal cosa, ¿cómo eso va a incidir para disminuir los números de desempleo, por ejemplo? Eso es ya una planificación mucho más moderna a la que hoy estamos alcanzando. Y ni qué decir hablar de la inteligencia artificial, que son herramientas que vienen también a plantear futuros un poco inciertos. La gente dice, muchos dicen, que una gran parte de la fuerza laboral va a quedar fuera del mercado laboral, va a perder su empleo porque la IA viene a reemplazar. Entonces, esos son desafíos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede hacer hoy en día la planificación a partir de todo esto? Esos son los desafíos que se están planteando actualmente. Y así como esos desafíos que acabo de mencionar, hay otros, como por ejemplo la cultura del Baí. A ver si alguien me da la razón acá. Que no, patiente, así a media, la cultura de la mediocridad. Patiente, así nomás, con tal de que parezca que hicimos, ya está bien. Y lamentablemente esta cultura persiste todavía, especialmente en el sector público. Laura. Sí, también hay otro, el que propone que haga, ¿verdad? Que vos propones, cuando otro propone, quieren que todos haga, pero cuando vos propones, tenés que hacer vos, ¿verdad? O sea, el caigüe de la gente también. Acá van a aparecer una lista y ustedes pueden sumar otras, así como Laura sumó, pero vamos a hacer un repaso rápido de todas las cosas que yo puse, que de ninguna manera pretenden hacer una lista exhaustiva, sino que una muestra de algunas cositas que son desafíos a la hora de planificar y más aún a la hora de gestionar. Entonces el va que siempre quiere estar. No, insisto, muchas de estas cosas ya probablemente se superaron en algunos lugares, pero en otros todavía persisten, están muy enraizados ahí con el día a día. Un marco normativo incompleto también. Por ejemplo, no, hay que cambiar la ley, dice, para poder hacer tal cosa. Y bueno, se puede, entonces hay que cambiar la ley. Y qué difícil cambiar la ley. Cambiar el decreto, cambiar la resolución. Hay una barrera ahí legal o normativa que nos impide. El tema de los tiempos también es difícil porque ustedes bueno, están participando en un curso de justicia electoral, sabrán de que los tiempos no siempre están alineados en términos de gestión pública. La gestión nacional no está alineada a la gestión de los municipios. Entonces, si bien tiene su fundamento del por qué hacer las elecciones a mitad del periodo por cuestiones más electorales, políticas, etcétera, también tiene sus desafíos a la hora de la coordinación, ¿verdad? Porque en medio de la gestión de un intendente va a venir un nuevo presidente y unos nuevos diputados, unos nuevos
senadores, etcétera, etcétera, nuevos gobernadores también. Entonces, esa articulación en términos de tiempo o coordinación en términos de tiempo también es un desafío a la hora de planificar. Y las escalas son diferentes, siempre van a ser diferentes y plantean desafíos también, porque para la planificación nacional, por ejemplo, imaginémonos a un presidente que está planificando sus próximos 5 años de gobierno, pero él tiene que planificar en distintas dimensiones o escalas, el nivel nacional, pero también el nivel regional, conociendo y entendiendo las diferencias entre región occidental, región oriental, las escalas en relación a departamentos, en relación de ciudades, y por qué no a nivel de barrios y a nivel de gremios o grupos o poblaciones particulares, ¿verdad? O sea, son escalas totalmente diferentes que no siempre están alineadas. Una prioridad nacional no siempre va a ser una prioridad local o viceversa. Ocurre siempre eso. Entonces, hay que estar ahí navegando en aguas que tienen corrientes distintas muchas veces. Y el otro gran desafío que tiene que ver con la intersectorialidad. Cuando se trata de un proyecto que afecta a muchos sectores, ahí aparecen desafíos importantes, porque a un sector le interesa más una cosa, a otro sector le interesa más otra cosa. Yo, por ejemplo, coordiné transformación educativa un tiempo, ¿no? Desde el 2019 hasta el 2021. Y ahí, ese sí que era un proyecto bastante desafiante en términos de intersectorialidad, porque ahí vos le tenés a los estudiantes, le tenés a los padres de familia, le tenés a los docentes, le tenés a los funcionarios del ministerio, pero ahí todavía entran dentro de comunidad educativa. Pero además de eso le tenés a todo lo que tiene que ver con la fuerza laboral, o sea, el Ministerio de Trabajo y todo el tema de trabajo entra. Salud también entra, porque la salud es un componente fundamental a la hora de hablar de buena educación, que yo me voy a ir a tratar de educar, pero los chicos están desnutridos con hambre y con problemas de salud, ¿qué van a aprender? Entonces, hay desafíos también en ese sentido. Y entraban, además, para alegría del equipo gestor, entraban temas también vinculados a eh, todo esto que tenía que ver con la ideología de género, que se metió con mucha fuerza, todo lo que tenía que ver con interculturalidad, o sea, gente que habla otro idioma, que tiene otras culturas, y hay gente que no le gusta eso, etcétera. Un montón de cuestiones vinculadas a sectores, a intereses, en los industriales, los empresarios, los trabajadores, cada uno con una perspectiva, una mirada diferente respecto a cómo tiene que ser la educación. Y está el globalismo y los antiglobalistas. eh, entonces era una ensalada bastante complicada, pero no solo pasa esto en educación, sino que pasa también en cualquier otro sector donde hayan posiciones diferentes, intereses, más que nada intereses diferentes. Porque en el fondo se trata de intereses. Y se trata muchas veces cuando se producen o se están gestando cambios, también se producen eh, desafíos al status quo, a los beneficios que ahora mismo están ya en funcionamiento versus aquellos que pueden venir, aquellos privilegios que están y que se ponen en riesgo. Todo ese tipo de cosas son parte de esta intersectorialidad o movernos en una sociedad con distintos intereses, ¿verdad? Laura. Sí, profesor. En la planificación pública existe un marco legal al cual los planificadores deben regirse. O sea, así como en el derecho público, el funcionario público tiene que estar escrito lo que puede hacer y lo que no está escrito no puede hacer, pero en la planificación pública también hay un marco legal y solo podemos hacer lo que dice o esa parte legal, ¿cómo sería? Primero que el marco legal completo tiene que observarse a la hora de la planificación, ¿verdad? En particular, todo lo que tiene que ver con el derecho público. Eso es mandatorio a la hora de planificar también. Y después están todas las leyes que son más afines a la planificación. En la propia Constitución Nacional, enseguida vamos a ver, hay un artículo que hace referencia a los planes de desarrollo. Entonces, desde esa perspectiva, ya hay un mandato constitucional respecto a la planificación. Y hace muchísimo tiempo que la Secretaría Técnica de Planificación, cuando existía, y ahora el Ministerio de Economía y Finanzas,
plantea la creación de una ley que sea del Sistema Nacional de Planificación, que nos ayude a ordenar las distintas planificaciones, la de los municipios, la de las gobernaciones, la de las instituciones como los ministerios, secretarías, entes autárquicos, autónomos, todo eso. Que haya qué sé yo, un marco legal que nos ayude a jerarquizar, ordenar, priorizar, etcétera, 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 ¿verdad? Pero las leyes de presupuesto cada año, de algún modo, también nos dan cierta orientación respecto a la planificación. Al momento de asignar recursos a determinadas políticas públicas o instituciones o lo que sea, ahí se está tomando una decisión de planificación finalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a invertir más en esto porque se prioriza más esto. Eso también es parte entonces, del sistema legal a la hora de planificar. Pero ojalá esta ley de CISPLAN, que conozco muy bien porque participé de, la, de varios esfuerzos de creación, ojalá algún día salga, va a ayudar mucho. Jessica. Sí, profe, me pareció muy interesante esto que mencionaste. Te quería consultar. ¿Cómo se va a manejar el tema de las prioridades? ¿Va a ser directamente aplomado desde el plan, valga la redundancia, o se va a priorizar por municipios? Pero tu pregunta es un poco amplia, trata un poco de acotar un poquito más para que puedan entender hacia cuál es Entiendo, pero hacia, a una cuestión presupuestaria. Si es que, viste que están las áreas prioritarias y si esas áreas va a ser uno como que global, vamos a decir a nivel de plan justamente, o si va a estar como que adecuado acorde a las necesidades de cada municipio, porque cada municipio pues tiene su particularidad otra vez, profe, a eso me refiero. ya, y bueno, y cada municipio, por un lado, tiene cierta autonomía en el tema del uso de los recursos a través de los impuestos, el impuesto inmobiliario, otros patentes y compañía que les permite la gestión, la autogestión. Pero por otro lado, sabemos que reciben recursos del gobierno central, royalties, por ejemplo, otro tipo de transferencias, por el tema del impuesto al valor agregado IVA, que se refiere también una parte a los municipios. Y hay distintos elementos relacionados a urgencias, prioridades y política. Las decisiones de partición del bien público al final también pasa por sobre todas las cosas, pasa por decisiones políticas que se toman en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Es bastante complejo cómo se distribuye eso, pero por lo general se basan primero en un marco legal existente. Por ejemplo, la distribución de royalties está definida por ley, cómo tiene que hacerse. Y así sucesivamente, ¿verdad? Laura. Sí, profesor. ¿Y la ideología es también parte de la planificación o eso es, vamos a decirle, no influye tanto la ideología del, del pueblo, te voy a decir? Ok, buena pregunta. Yo te diría que sí, porque los partidos políticos, su razón de ser parte de una ideología. O sea, yo soy colorado y pienso así. Creo que el Estado debería moverse de esta forma. O yo soy liberal y pienso de esta forma. Entonces, la ideología siempre tuvo un peso importante en las definiciones políticas, en las decisiones del qué hacer público. Ahora, hoy en día estamos hablando también de decisiones de política pública basadas en evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Se procura que más allá de una ideología, tengamos que irnos en datos duros, evidencia concreta, ¿verdad? Hechos y no solo palabras, hechos que justifiquen una decisión. Entonces ahí entra la política, la decisión de políticas basada en evidencia. Por sobre todas las cosas, eso nos invita a mirar qué están haciendo nuestros vecinos para resolver problemas similares, o si no, también nos invita a avanzar de a poquito. Por ejemplo, empezamos con un piloto pequeño donde todas las variables están más controladas. Y habiendo tenido éxito el piloto, ampliamos a un segundo piloto, puede ser. Y así sucesivamente vamos ampliando para que vayamos avanzando y tomando decisiones de uso y asignación de recursos
de manera más eficiente y no porque yo creo nomás de que eso tiene que ser así y hacemos. A eso nos referimos con políticas públicas basadas en evidencia que van en contra, en el sentido contrario un poco a la ideología, pero pueden haber coincidencias, ¿verdad? Puede ser que algunas ideologías acertadamente se hayan construido sobre una intuición que muy relacionada con la evidencia. Pero acordémonos que el mundo es dinámico, cada día hay cosas nuevas y no todo se mantiene. Hay algunas reglas que son universales, únicas y para siempre, pero otras no, otras que van cambiando, ¿verdad? Entonces, las ideologías por lo general no tienen esa flexibilidad. Las ideologías se mantienen y los que las defienden procuran sostenerlas a pesar del tiempo. Bueno, Gracias, profesor. sí, de nada. Entonces hablábamos de estos desafíos, de estos retos, ¿verdad? Intersectorialidad era la anterior, la diversidad de actores que está muy relacionada a la intersectorialidad. No todos pensamos igual, aunque en Paraguay nos parecemos bastante, el paraguayo en general tiene un modelo típico. Pero igual, dentro de ser del gran título de paraguayos o paraguayas, también hay muchísimas diferencias, ¿verdad? Diferencias de todo tipo, de creencias, de partido político, de partido de fútbol, de partido club de fútbol, de lo que sea que haya. Está el famoso lopista antilopista, que hoy en día, que en estos días también se discutió mucho con las expresiones del presidente Lula. O sea, no somos iguales, pensamos diferentes. Y está súper bien que sea así, ¿verdad? Esa es la base de la democracia, siempre y cuando haya respeto hacia la opinión del otro. El tema del seguimiento y aprendizaje que muchas veces no lo hacemos adecuadamente. Implementamos una política, implementamos un proyecto y a la apurada empezamos otro y no hay un correcto monitoreo y mucho menos aprendizaje, correcciones en el camino que tienen que darse para poder asegurar el éxito de estos proyectos, de esos programas o de esas políticas. Y cometemos grandes errores siempre de que no aprendimos luego lo que se hizo mal. Y viene un nuevo presidente, un nuevo gobernador, un nuevo intendente y comete los mismos errores de siempre, ¿verdad? No sé si por ignorancia o a propósito, pero pasa. Entonces no estamos capturando los aprendizajes. ¿Y quién sale perdiendo con todo esto? Los sectores más vulnerables, ¿verdad? Aquel que tiene un buen pasar económico probablemente no siente mucho. Se va a plaguear también, ¿verdad? Claro que se va a plaguear, pero no le va a faltar el pan ni no le va a faltar el acceso a la salud, porque tiene para pagar se va al sanatorio privado, etcétera, etcétera. Pero el que no tiene ni para comer, ni para ir a un buen colegio, ni para ser atendido adecuadamente cuando tiene problemas de salud, ese es el que sufre más por las malas decisiones y por la falta de capitalización de los aprendizajes. ¿Ven cómo puede tener un impacto en un mismo país con una misma realidad en sectores diferentes, ¿verdad? Laura. Sí, profesor, algo que yo siempre digo, bueno, dicen, las instituciones quedan, los hombres se van, pero al Sí. final cada gobierno hace su capricho, por decirlo así, 5 años y cambia de gobierno o otro grupo hace su capricho y nos quedamos todas medias. Yo no creo que la solución sea la reelección, sino de aprender de nuestros errores, estudiar la historia para no volver a cometer los mismos errores, porque ya es una película esto de que cada 5 años cambia. En una oficina sube un director, se cambia todito, hasta los sofás, ¿entendés? Entonces no tenemos esa cultura de cuidar el bien público, hacer las cosas bien y para que cuando el otro entre continúe. O sea, parece que no hay planificación en este país. Parece así tal cual como decís, Laura, pero en el fondo no es falta de planificación el problema. Nosotros como país ya tenemos un Plan Nacional de Desarrollo desde el 2014. Ahora ya estamos a a ver por cuántos años, 15 años casi pasaron de eso, de que tenemos. Pero, ¿qué tanto avanzamos como país aunque teníamos un norte más claro? Tal vez la respuesta es no mucho, ¿verdad? Pero sí también hay que reconocer avances en distintos sectores, no uniformemente, sino que de manera heterogénea hay avances.
hay que reconocer que el actual gobierno inauguró el puente al que hizo recién mención el compañero de Benjamín Acebal, y esa era una obra emblemática del gobierno anterior. Pero también hay que reconocer ahí de que hay un tema con los edificios que terminan en la costanera central, terminan ahí, y los edificios públicos que no sé por qué hasta ahora no se utilizan. Entonces hay cuestiones que van más allá de la planificación y que tienen que ver con cuestiones de interés político, pero más allá y más profundamente, si nos ponemos a analizar, hay un factor que incluso se da en las grandes esferas, en las grandes ligas y en las ligas de barrio. ¿Y saben cómo se llama eso? A ver, ¿quién me dice cuál es ese factor? Si me dicen, les doy un premio y le pongo casi el 5 asegurado para esta materia. ¿Cuál es Repetimos la pregunta, profe, yo no entendí la pregunta. ¿Ya te gustó ya? El desafío. Sí, el desafío. Más allá de la planificación, más allá de las cuestiones político-partidarias, hay un elemento común que siempre es el que nos complica para, para priorizar ciertas cosas, hacer seguimiento de una gestión. Hay un elemento, un vicio, un problema que siempre se repite año tras año, siglo tras siglo, década tras década, siglo tras siglo. ¿Cuál es ese elemento? Profe, si vos ya descubriste eso, yo te voto como presidente. A ver, parece que me... En serio, no, la verdad que yo no sé. Vamos a hacer un trueque ahí, profe. No, díganme cuál es el... Bueno, es nada fácil de resolver. Mi diagnóstico está, pero resolverlo no es fácil. A ver, digan, piensen un poco cuál es el problema. El factor tiempo no puede ser. El tiempo es un desafío, claro que siempre es un desafío, pero no es el principal problema. Cultura. Pero yo que la voluntad también es el tema. ¿Cómo? No hay voluntad. Voluntad. No, para mí Factor no hay educativo voluntad. también. Yo te voy a decir una hay cosa, yo sé que históricamente hubieron autoridades que tuvieron mucha voluntad, pero no se les dejó hacer bien el trabajo, por distintas razones. Entonces, Educativo y político sería. ¿Educativo? Sí. Sí, hay cuestiones de educación de por medio, no se pueden negar, y intereses políticos obviamente también, pero hay una cuestión más humana que Profe, está de base, ¿sí? los intereses personales por el bien común. Y va por ese lado, el egoísmo es. Porque yo quiero estar siempre en el medio de la foto, y si no voy a estar en el medio de la foto, mejor que no haya foto. Por mezquindad también, profesor. Y eso, egoísmo, mezquindad, podemos encontrarle distintos nombres, pero apunta a lo mismo. Yo quiero lo que yo hago, lo que yo digo, péantela o balea, ¿verdad? Eso nomás es lo que es lindo y el resto es una porquería, ¿sí? Profe, te doy mi opinión en por qué no se utilizan esas torres al lado del puerto. Porque los ¿Por qué? alquileres son un negocio para muchos. Ahí Están los está. intereses económicos también. Intereses personales, intereses económicos y el amiguismo tampoco no termina acá, en Paraguay. Pero eso tiene problemas de estructura también. Tuvo problemas estructurales. Yo tengo compañeros que están ahí y tienen problemas estructurales. De repente hace agua algunas veces ese edificio. Y bueno, todo ese tipo de cosas hay que resolver, me parece. Para eso está la ingeniería, ¿verdad? Y para eso están Pero fue los un gasto recursos impresionante y tiene problemas de tipo de ingeniería. Eso es medio Y estúpido, claro, y como pasa fue al comienzo. Se siempre. inauguró y llovió y en la primera lluvia encima. Lo peor de todo fue quién desató el cordón. Eso fue, por ejemplo, para mí eso fue una bofetada hacia el paraguayo en sí, porque no puede el hijo de un senador, por más que sea senador vitalicio, o sea lo que sea, no puede el hijo desatar eso. Por lo menos si le hubiera dado a un ciudadano ilustre, a una eminencia de lo que es la salud o alguna persona que es estudios, ahí me sacó el sombrero. Pero lo que hicieron fue un asco y la gente de China, perdón por la plata que se usó, el desembolso que se hizo para esa estupidez, fue asquerosamente usado. Pues yo Y conozco lo que sí, era antes el Cabildo, la vieja Cámara de Diputados, y lo que se hizo ahora fue un mamarracho. Es peor de lo que estaba antes. Prefería más la cagada de las palomas que tenían antes en cada oficina, que lo que ahora son están todos esos palomas ahí adentro. son historias que se repiten siempre, generación tras generación, lamentablemente, y porque hay intereses particulares por sobre los intereses de todos. No se prioriza el bien común, se prioriza el bien de un grupito o de una persona, o porque él quiere ser el que se luce, o porque quiere favorecerle a su equipo, o por lo que sea, pero entonces el interés general queda siempre postergado
al interés particular de grupos o de personas, sea ya fuere lo que fuere. Entonces, ese es el problema de siempre, es un problema que no sé cómo vamos a resolver. Honestamente, no sé. Y no se da solo a nivel político, se da en todos los niveles. En un matrimonio se da eso. El marido quiere tener razón, no, la esposa quiere tener. El marido, y así, esa pelea entre hermanos se da. Es es un problema de, como seres humanos, vinimos con esa falla y tenemos que aprender a resolverla, ¿verdad? A tratar de superarla. En fin, no vamos a entrar a filosofía. Profe, Sí, ¿sabes cómo mi papá me graficaba ese dilema? Me decía que como, éramos dos burros atados por una cuerda. Uno ahí tenía un está. plato enfrente y el otro tenía otro plato enfrente. Los dos tiraban para el plato y ninguno podía comer. Entonces, ¿qué Un, era lo más lógico? Que un burro se ponga de acuerdo con el otro burro, se vayan, coman de un plato, cuando coman todo, se ponen de acuerdo y se van y comen del otro plato. Pero parece que los dos burros no quieren hablar. Ese es el tema. Pura sabiduría la de tu padre, te diré, Sí, porque es cierto, sí, es sí. un reflejo auténtico de nuestra triste realidad. Jessica, Profe, después el tema va a ser de la porción ya. ¿Cuánto le toca a cada uno independientemente que se coma? ahí sí que ni entrémoslo en ese detalle, porque ahí sí que ya nos vamos a pelear mal. Entonces, lamentablemente es la realidad, tenemos que saber convivir con eso y por sobre todas las cosas, aprender. Porque somos seres humanos, somos seres inteligentes y a partir de esa inteligencia podemos ir ajustando ciertos errores, evitar que vuelva a pasar siempre lo mismo, ¿verdad? Que es el motivo por el cual estábamos hablando de seguimientos y aprendizaje. En fin, yo les hablaba también de que la planificación fue evolucionando. Ya las comunidades primitivas planificaban de alguna manera, ¿verdad? Definían ciertas prioridades, elegían a sus líderes y establecían ciertas cuestiones que eran de alta importancia. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad históricamente es uno de los grandes temas y el alimento, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a pensar en las sociedades monárquicas, feudales, ¿cuál era el valor principal ahí? ¿Cuál era la riqueza o el bien más preciado? La seguridad, el alimento, el techo, como siempre, o sea, cuidar lo básico. Si consideramos la pirámide de Maslow, supongo que alguno de ustedes le conocerá a este autor Maslow que habla de la pirámide de las necesidades, tipo de necesidades. En la base están las necesidades básicas y esas son las que siempre movieron más a las sociedades, ¿verdad? Entonces, sabemos que hubo planificación, ya hubo un orden, liderazgos, etcétera, para poder ordenarnos, para poder funcionar como sociedad, tuvo que haber eso. Y bueno, la planificación fue evolucionando, entonces teníamos una planificación tradicional que estaba basada principalmente en la prospección, no tanto, sino que retrospección, este es un término que tengo que corregir. En realidad, la planificación tradicional estaba basada principalmente en la retrospección, evaluar el pasado, lo que pasó y sobre esa base más o menos tratar de predecir ciertas cosas y construir la planificación. Pero también la coordinación, implementación por sobre todas las cosas y la evaluación. Esa es la planificación tradicional que hoy sigue dando sus frutos, está bien, sigue siendo la base de la planificación, pero hoy en día se suman nuevos elementos que tienen que ver con la gestión por resultados, que es un tema que vamos a explorar con más profundidad en esta clase. Estamos hablando de una planificación participativa, no es más el monarca, el rey, el jefe, el cacique el que dicta las reglas, sino que vamos evolucionando de una sociedad que quiere participar, que tiene interés en las cosas públicas y aportan lo suyo, ¿verdad? Desde su lugar. Entonces, nuevos liderazgos, participación ciudadana, dinámicas económicas que cada vez son más complejas. Sabemos que hoy en día todo lo que tiene que ver con la llegada de la inteligencia artificial vino a revolucionar todo lo que tiene que ver con las tecnologías, la industria 4.0, un montón de elementos ahí que hacen a la realidad económica actual. ¿Y para qué? Lo vamos a hablar un poco de tecnología nomás. Ni siquiera IA, tecnología, internet, todo eso también vino a influir muchísimo. Y la agenda global, ¿verdad? Hoy en día se sabe que hay problemas que no podemos afrontarlos solitos.
un municipio no va a poder resolver el tema de seguridad solo. Asunción no puede resolver solo su problema, porque tiene miles de ciudadanos que entran y salen de Asunción en donde la seguridad está en juego, ¿verdad? Tema de tránsito, Asunción no puede resolver solo. Es un problema que involucra a otros municipios que están alrededor. Y si hablamos en términos globales, sí que no puedo yo resolver temas ambientales solito, porque lo que está contaminando China me afecta directamente también a mí. Es el mismo cielo sobre el que vivimos, ¿verdad? Bajo el mismo cielo vivimos. Y es la misma capa de ozono que me protege, que la que te protege a los chinos, que me protege a mí. Y el mismo daño que están haciendo allá en Australia, ese mismo daño me afecta también a mí, aunque hay ambientes más degradados que otros, igual el fenómeno del niño viene, la niña, no sé, la señorita, lo que sea que fuere, también nos afecta y aparecen las grandes inundaciones y las grandes tormentas que antes no había, ¿verdad? Y los cambios y los climas extremos, frío extremo, calor extremo. O sea, son consecuencias de cambios globales que requieren a su vez afrontar de manera global estos desafíos. Por eso la existencia de estos pactos, de estos acuerdos a nivel global, que también tienen sus detractores. Ustedes sabrán que hay gente que no le gusta nada el tema del globalismo, no les gusta nada el tema de los desafíos regionales, mundiales, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque dicen que son como cuestiones que nos quieren imponer así de manera vertical. Pero hay que reconocer de que hay cuestiones que no se pueden resolver solamente estando solo. Paraguay no lo puede resolver solito, ni Asunción lo puede resolver solito. Tenemos que unirnos y ponernos de acuerdo. ¿No es fácil? No, nadie dijo que sea fácil, pero es la realidad. Entonces, tratando de movernos un poquitito hacia ya la gestión por resultados, que es un tema que vamos a abordar, ¿hacia dónde tiene que moverse la planificación? Que anteriormente se le daba mucho peso a la dimensión económica. Por eso, uno de los grandes indicadores de evolución de un país fue y sigue siendo el Producto Interno Bruto, como una medida de crecimiento. Y el Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país dentro de su territorio, en un periodo determinado. Entonces, mayor producción, mayor volumen de dólares por mes, por año, lo que sea, per cápita o no, o global, mayor desarrollo. Pero hoy en día sabemos que hay países que pueden tener Producto Interno Bruto fabuloso, pero están muy mal en otras dimensiones sociales o ambientales, laborales. Ahí es donde las estadísticas pueden mentirnos, como hace rato preguntaba. Es muy importante centrar en algo que no necesariamente es económico o no necesariamente es social o no necesariamente es ambiental. Y de ahí surge entonces el término de valor público. Valor público es algo, entonces, ¿cómo podemos definir el valor público? Algo deseado por un grupo importante de la sociedad, que no necesariamente es un sector nomás, sino que es un grupo grande, un grupo grande. Ese valor público tiene que nacer de una necesidad, porque si no hay una necesidad, si no hay una situación de carencia o de dificultad, entonces difícilmente generar valor público si estuvo ausente ese elemento. Entonces, cuando yo hablo de necesidad o carencia, estoy hablando de necesidades relacionadas a educación, a salud, movilidad, transporte, alimentos, todo lo que el ser humano necesita, que en principio puede ser una necesidad que luego debe transformarse a valor público. Entonces, a la hora de pensar en cualquier servicio, electricidad, por ejemplo, si no tuviésemos corriente eléctrica, viviríamos en una sociedad todavía un poco primitiva, nada de tecnología, nada de avances. Todavía tendríamos que estar prendiendo velas para poder iluminar en la oscuridad, ¿verdad? O usar otras alternativas de energía.
Pero entonces vemos que hay un valor público en el servicio que nos presta la ANDE, porque la ANDE eh, nos permite que la energía eléctrica producida en nuestras represas lleguen a nuestra casa o a nuestro trabajo y podemos transformar eso en comodidad o en trabajo o en mayor producción, etcétera, etcétera. Entonces, el valor público, acuérdense de esto, parte de una necesidad, de una brecha, de una situación que podría mejorar. Y se traduce en bienes y servicios, se traduce en resultados y se traduce en confianza. Los bienes y servicios parten de demandas ciudadanas que pueden finalmente ser satisfechas con calidad y en oportunidad, o sea, en tiempo. Cuando yo hablo de una demanda ciudadana satisfecha oportunamente, estoy hablando de que hoy está la necesidad y yo traigo la solución mañana o cuando sea posible y no de aquí a 10 años, cuando ya prácticamente todo el mundo resolvió su problema. También un valor público se refiere a que la ciudadanía mejora su calidad de vida. ¿Cómo podemos medir la calidad de vida? Mejores ingresos, mejor uso del tiempo libre, mejor educación, mejor salud, mejor empleo. No Todo eso es tardar dos calidad. horas en el tráfico para llegar a descansar a tu casa. Eso es calidad de vida. Nosotros nos atoramos en el tráfico, encima otra vez tenemos que pasar por miles de cráteres, no son los baches, cráteres. Nuestro vehículo llega todo golpeado y son cosas que se tienen que mejorar. Hay una necesidad concreta ahí, ¿verdad? Y una institución a cargo para resolver esos problemas o al menos mitigar esos problemas. Y también tiene que ver con la construcción de ciudadanía y participación. O sea, la democracia, tal como la conocemos, pasa por esto del valor público. Construir ciudadanía, enseñar un poco de derechos civiles, derechos sociales, en conocer mis derechos, mis obligaciones, no solamente mis derechos, ¿verdad? Mis obligaciones como ciudadano. Entonces, esto es fundamental para entender el concepto de valor público y hacia dónde la planificación tiene que orientarse. Porque ya la planificación debería haber dejado de generar valor solamente para un grupito o para ciertos intereses, sino que tiene que beneficiar a un colectivo importante que reconoce una necesidad como algo urgente que tiene que resolverse. Y Profesor, ahí quiero, aparece, sí, adelante. quiero mencionarles más un ejemplo. En A Luque ver, se va a hacer la autopista elevada. Entrar y sí, salir de Luque en hora pico es 2 a 3 horas en un nudo de cuello de botella. Realmente correcto. los luqueños estamos hartos, o sea, yo ya no vivo en Luque por suerte, pero estamos hartos de esa situación y porque 50 personas están viviendo en un lugar donde no tenían lo que vivir, no se puede hacer, ¿verdad? Gracias a Dios se va a hacer, pero la necesidad de la mayoría es tener mejor un acceso rápido. Pero como 50 personas se van a quedar sin casa, ellos quieren su derecho nomás. Y ahí es donde está el interés personal y no el interés común. Eso, por ejemplo, para un ejemplo nomás. Es un buen ejemplo, pero a la vez es controvertido, porque ahí pueden haber voces a favor, no solo por el lado de los propietarios que defienden su propiedad, sino que también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de desarrollo urbanístico. Hay muchas corrientes que pueden considerarse. Yo no quisiera entrar en la discusión de eso porque no vamos a terminar nunca, pero hay ciudades que se dieron cuenta en algún momento de que apostar demasiado en infraestructura para agilizar el tránsito no necesariamente es la mejor política pública, sino que también hay otra. En fin, yo no quisiera, doy nomás una perspectiva un poco diferente de esta cuestión. Solo para tener en cuenta siempre toda noticia que recibamos, siempre tenemos que pasar por varios filtros, porque hoy en día vivimos en la época, en la generación de las medias verdades. Entonces, una verdad que se transforma de acuerdo a los intereses de aquellos que las promulgan. Este tema de la ideología de género, por ejemplo, realmente no existía tal cosa en el proyecto de transformación educativa, pero hay sectores que instalaron ese temor y finalmente toda la población quedó
temerosa porque iban a venir el mismo Satanás a enseñarle a los chicos en los colegios de que podían elegir su sexo como quisieran. Imagínense, eso se instaló, fue una propaganda totalmente tocada que se aprovechó políticamente también en su momento, ¿verdad? Entonces, las medias verdades existen. Y hoy en día con la IA sí que es peor. Yo puedo generar un video, cualquiera puede, ustedes ahora que tienen una grabación pueden agarrar mi grabación y convertir en un discurso mío, pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque se puede. Y imagínense, alguien empieza a correr eso por redes y lamentablemente estamos ante muchos desafíos de credibilidad, de confianza, ¿verdad? Laura. Sí, profe, no, gracias a este curso estamos aprendiendo a identificar, hicimos marketing político el mes pasado, ya estamos identificando a los oportunistas políticos, porque la ideología de género fue una oportunidad política para presionar a un sector. Y este caso que estoy contando también había políticos oportunistas, pero sí, no vamos a entrar a debatir qué pasa o no qué pasa en cada Sí, proyecto, sí, pero siempre el interés personal es lo que tranca un poquitito el desarrollo, vamos a decirle, o por lo menos que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Para poder hacer las claro. dos cosas, lo que quiere uno y lo que quiere otro. Al final de eso se trata, tratar de encontrar un punto de equilibrio, en donde no todos salgamos ganando todo y tampoco salgamos perdiendo todo. Es ese punto de equilibrio que implica renuncia, que implica un montón de atributos humanos más que nada, pero también sociales, que, que tienen que ponerse en práctica para poder resolver esas diferencias. Les hablaba entonces que la planificación se nutre o se sirve de algunos instrumentos. Instrumentos, acá no cambié, perdón, esto me olvidé cambiar, en otros slides sí cambié, pero acá no. El, tiene que ser Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 ya. Pero esa es nuestra visión de largo plazo junto con la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un marco de planificación que nos orienta en el largo plazo. El PND 2030 nos rigió por mucho tiempo. El año pasado se actualizó y ahora tenemos ya el PND 2050. O sea, más 20 años otra vez mirando para adelante. Lo mismo la Agenda 2030. Estamos llegando al 2030 y todavía hay muchos desafíos. Algunos sí que se profundizaron. Entonces, se está hablando del pacto del futuro. Vamos a tener una nueva agenda que va a apuntar hacia más adelante otra vez. Entonces, a nivel nacional tenemos un instrumento, tenemos una herramienta que nos orienta y sabemos que la orientación del PND es obligatoria para el sector público e indicativa para el sector privado. O sea, el sector privado también puede nutrirse de eso y sus acciones pueden estar alineadas al logro de los objetivos del PND 2050 en este caso. Por debajo de eso aparecen los programas de gobierno, ahí aparece un plan de gobierno. Generalmente los políticos nos comunican acerca de sus planes en tiempos electorales. Yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal cosa, yo prometo, mi promesa electoral es esta. Y todo ese discurso finalmente se convierte entonces en un compromiso hacia la ciudadanía de que tiene que hacer estas cosas. Y es importante que la ciudadanía sea consciente de que tiene que actuar como un contralor para exigir a los políticos que cumplan con lo que prometieron. Entonces, todo aquello que se prometió tiene que estar dentro de su gestión, dentro de sus prioridades. Entonces ya hablamos de un plan de gobierno. No siempre está escrito, no siempre es algo que ya está muy formalizado, pero como ciudadanos nosotros podemos asumir que todo aquel discurso durante su campaña, todo aquel discurso que hizo, tiene que ser parte de su plan de gobierno. Después encontramos a nivel, ya vamos acotando, ven que la flecha que está ahí indica que vamos de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, en un tercer nivel, de arriba hacia abajo, aparecen los planes sectoriales, que por lo general son planes de mediano plazo. La estrategia de lucha contra la pobreza, el plan de educación, el plan de salud, el plan de trabajo, todos son planes sectoriales.
que involucran a múltiples sectores a la vez. No es una cosa que, sí, el plan de educación es solo el Ministerio de Educación. El plan de salud solo es el Ministerio de Salud. Son planes que finalmente involucran a todos. Hay un esfuerzo de articulación y coordinación muy importante. Luego, en el ámbito territorial, encontramos los planes departamentales, los planes distritales, los planes de ordenamiento territorial. Y también en términos de duración, también encontramos planes de desarrollo que tienen una duración a nivel territorial, departamental o municipal, planes de desarrollo que tienen una duración de 5 años. Pero están después los planes institucionales, ¿verdad? Pueden ser los POA, o plan operativo anual, o los POI, plan operativo institucional. Todo eso también hace a las diferencias de tiempo dentro de las planificaciones territoriales. En el ámbito institucional tenemos los PEI. Cada institución tiene la obligación de tener su plan estratégico institucional conectado al Plan Nacional de Desarrollo, conectado al plan de gobierno muchas veces, si se trata de un gobierno que depende del Poder Ejecutivo, por ejemplo. Ahora, si es un gobierno municipal que tiene una autoridad de otro partido, no necesariamente se preocupan por conectarlo con el plan de gobierno, pero sí tienen la obligación de conectarlo con el Plan Nacional de Desarrollo. Después están los planes operativos, que ya tienen que operativizar el PEI a su acción diaria. Entonces, eso se traduce en un plan mucho más acotado de un año. ¿Qué voy a hacer? Y eso, a su vez, está muy vinculado al presupuesto anual. Esos son entonces los instrumentos de los que se sirve la planificación nacional para ordenar la gestión pública en los diferentes niveles y en diferentes marcos temporales. A ver, Laura, ¿puedo levantar No, tu mano? sí, justamente nomás ya dijo ya que es el plan nacional, o sea que para todo a nivel de Estado, vamos a decirle. Quería preguntar nomás, ¿a quién le corresponde hacer todo ese trabajo? El Plan Nacional de Desarrollo fue impulsado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Antes, en su origen, en el año 2014, fue una iniciativa de la Secretaría Técnica de Planificación. O sea, realmente la iniciativa es del gobierno, pero le asignó, le encomendó a la Secretaría Técnica de Planificación para que lleve adelante ese proceso de planificación nacional. Y ahora, ya la Secretaría Técnica de Planificación habiendo sido absorbida por el MEF, entonces le tocó al MEF, que tiene ahora mismo tiene un viceministerio de Economía y Planificación. Y es el que lideró este proceso, que fue un proceso largo de conversaciones, audiencias, un esfuerzo de participación importante, que finalmente derivó en un documento que hoy es público. Y yo les voy a compartir, de hecho, ustedes buscan y van a encontrar, ¿verdad? Pero va a ser parte de lo que tenemos que aprender, por lo menos de su estructura, para el examen. Tenemos que saber qué es el Plan Nacional de Desarrollo, cuál fue su proceso de construcción, cuáles son los pilares del PND, etcétera, etcétera. Es algo que ustedes van a tener que revisar, como la Agenda 2030 también. Entonces, ese es el norte a largo plazo. Para entender un ¿Sí? poquitito nomás, el Ministerio de Economía es el encargado de hacer la planificación y los demás entes ejecutar. No, no, la planificación de largo plazo, de largo plazo. Y es un ente también que de algún modo regula la planificación. Cada institución es responsable de su propia planificación, pero tiene Sí, que o estar sea que alineada al Plan Nacional de Desarrollo, por un lado, pero también alineada a ciertas normas de planificación. Hay una guía de planificación estratégica que fue elaborada por la Secretaría Técnica de Planificación en su momento y sigue ese documento, esa guía metodológica vigente a la hora de elaborar los planes estratégicos institucionales. Y esa instancia, esa dirección dentro del MEF, recibe los PEI de otras instituciones y esa dependencia, esa dirección,
les da un visto bueno, como un sello de calidad, o les dice, no, tenés que corregir esto. Porque si no, pues cada uno planificaría como quisiera, ¿verdad? Tiene que haber alguien que Sí, controle, se claro. asegure de la alineación, etcétera, etcétera. Sí. Gracias, profe. ¿No? Bueno, y para ir cerrando, porque nos quedan 4 minutos. Yo no sé, la verdad, yo creo que podemos cerrar hasta acá y mañana retomamos con esto del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué les parece si dejamos acá y abrimos para preguntas, si es que existen, comentarios? ¿Qué les queda de esta Está clase? bien, profesor. Yo no estuve ya Porque mirando el chat, perdón por interrumpirte, pero solo decir nomás, si es que alguien estaba escribiendo en el chat, yo ya no pude mirar porque yo tenía la pantalla completa, ¿verdad? Si es que alguien opinó ahí. Pero adelante, ahora tenemos 4 minutos para sería bueno cerrar. desarrollar eso mañana, todos los planes de desarrollo, porque es muy interesante ese Sí, plan. vamos a mañana a tocar eso con más detalle. Sí, hay problemas de clima, tiempo, está feo, iba ahí, en fin, sí, sí. Igual que escriban en el chat, no se vayan a preocupar. En algún momento va a llegar el mensaje por el chat. Hagamos que esta clase sea participativa. O sea, ahora mismo veo que estamos alrededor de 50 personas en el aula Profe, virtual. ¿Sí? profe, el examen, lo que más o menos si nos puede comentar un poquitito cómo va a ser. Yo siempre pregunto si es lo que se da en clase o va a haber material extra que tenemos que estudiar o de investigación. Vamos a tener, prim- por sobre todo, lo más importante es lo que desarrollamos en clase. Todo lo que hablamos en clase, no solo mi aporte, sino que también el aporte de ustedes suma al conocimiento que estamos construyendo. Y obviamente vamos a tener algunos materiales adicionales para poder profundizar. Porque si queremos aprender realmente tenemos que irnos a la fuente. Y acá hay fuentes muy interesantes, muy valiosas que yo voy a poner a consideración, a disposición, mejor dicho, de ustedes para que puedan profundizar. Pero el caracú, la base de lo que va a salir en el examen, tiene que ver con lo que hablamos en clase. Dale, gracias, Profesor, profe. ¿en plataforma va a estar todos los materiales o va a pasar por WhatsApp? No, no, esto va a estar en la plataforma. Todo va a estar, incluida la presentación. Todavía no comparto la presentación hoy porque esta es una presentación que preparé para las clases 1 y 2. Termina la clase 2 y ahí comparto completo. Gracias. ¿No? Van a hacer cuestionarios de selección múltiple, puede ser verdadero o falso también. Y entonces ustedes ahí simplemente entran, completan, van respondiendo las preguntas conforme a lo que se acuerdan que se desarrolló, más lo que estudiaron, así que pueden estudiar o repasar lo que se vio en clase. No creo que sea un cuestionario muy extenso, van a tener un tiempo para completar, eso es más que nada. ¿Alguna otra pregunta? Está todo clarito, parece. Sí, profesor. Así que podemos por hoy dar por cerrada nuestra primera clase. Yo le agradezco muchísimo por su atención, le agradezco por la participación. Intentemos que en las próximas clases la participación sea aún más abundante. Yo no les digo abran el micrófono, hablen, no, no, no. Escriban acá en el chat lo que piensan, lo que opinan. Así vamos construyendo este aprendizaje de manera colectiva. Yo no quiero que sea una cosa teórica ahí. El profesor lo único que hace es hablar y hablar. Tiene que ser que toque tierra, que toque nuestra realidad, la realidad de nuestras comunidades, en nuestras instituciones, en nuestro barrio, en nuestro país. ¿Verdad? Así como lo intentamos hacer hoy. Seguir enriqueciendo entonces la clase a partir de todas estas experiencias, sin entrar Profe, en cuestiones muy complicadas de pelearnos ahí, no, este proyecto, sí, eso vamos a dejar de lado ya. Ahora cuando quieran celebrar el fin del curso, de la tecnicatura, ahí hacemos una reunión, comemos un asado y profundizamos en otros temas, pero la clase va a ser difícil. Excelente lo Decías, enlazado. Sí, sí, gracias, buena profe. idea. Gracias, profesor. Sí, profe, excelente. solamente lo Bueno, del asado, Vamos a profe, conversar están nosotros. opinando. solo qué cosa no entendí bien.
solo los del asado están opinando y el resto. Ahí, Plan esa es nacional experto. Me anoto para el asado, Me profesor. despertaron Ahí, todito, parece. ahí sí, Plan todito del nos curso. prendimos. Después, Pero ¿qué en la tal las escuela estamos todos planificaciones en sus presentes. instituciones? Nada de cri cri, ahí todo era silencio. No, estoy hinchando. Yo estoy Profesor, muy satisfecho con la participación. Así que vamos y que para más todavía. Gracias, profesor. Nos vemos mañana a las 3. Chao, Hasta profe, mañana, gracias. doctor. Mañana. Chao, Hasta chao. mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.